noches. Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este conversatorio del mes de abril. Mi nombre es Mauricio Cuevas, yo soy psicólogo del instituto y docente, y estoy muy contento de esta instancia que estamos hoy día aquí reunidos, así que voy a ser de anfitrión hoy día. Vamos tenemos una invitada muy, muy querida, muy importante. Primero me gustaría así partir por dar un contexto. Nosotros en el Instituto Chileno de Terapia Familiar tenemos como misión, lo que nos inspira más bien es poner al servicio del país y de las comunidades un modelo de funcionar, un modelo de comprender las relaciones y promover la salud mental a través de la formación, de la intervención psicosocial y la atención clínica en terapias de familias y de parejas. ¿Ah? Y también lo que nos mueve tiene que ver con la diversidad, con el respeto, con el compromiso, la colaboración, ser un referente para los colegas y también para las instituciones y un aporte al país para poder seguir colaborando, contribuyendo, como decía, a la salud mental del instituto. Y estamos contentos porque este año cumplimos 40 años en este tema de la formación y la capacitación de colegas clínicos que se dedican a estos temas. Y eso como punto de partida. Ahora, el tema que nos convoca hoy día es importante. Bueno, yo soy miembro de la unidad de drogas que trabaja en el tema del consumo problemático de sustancias en el instituto, y por lo tanto para mí, para nosotros como unidad, es re importante poder abordar este tema, y tenemos una invitada querida, y además que la invitada, nos formamos juntos, fuimos compañeros, así que también para mí es un súper gusto el poder presentarles a la psicóloga Cintia Saavedra, que va a poder, que tiene como propósito su presentación hablar del tema de la familia de adicciones. Su presentación está titulada como cómo motivar a los integrantes a consultar cuál es el rol y los recursos de la familia. ¿Ah? Ahí está la Cintia, la estoy viendo, parece que no estamos viendo ahí para todos. No sé si han puesto en el chat la gente de dónde viene. Mira, desde Argentina, no sé si hay de otros lugares, para saludarlas a todas, a todos. Mm. Me gustaría, sí, dar algunos datos de la Cintia para que la conozcan antes de escucharla. Ella es psicóloga clínica, es de la Universidad de Santiago de Chile, y como decía, hizo el postítulo en terapia familiar y de pareja, es supervisora clínica también formada en el mismo instituto, y también es coordinadora clínica del programa de tratamiento de adicciones en el grupo Mentaliza, ¿ah? Donde también es de los miembros fundadores, digamos, de la institución. Así que creo que no se me escapa algún tema más que plantear antes de darte la palabra, Cintia. Un gusto de verte y deseoso de escucharte y de escucharlos. Yo voy a estar también coordinando el chat con las preguntas, así que bueno, bienvenida, y somos todos oídos para tu Bien, gracias. presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por el espacio de conversar en el instituto, que es un referente, un espacio muy acogedor y también de mucho desarrollo en diferentes ámbitos. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla. Si bien yo preparé una serie de
guías y láminas para que nos vayamos orientando en la presentación. De todas maneras va a ser una presentación conversada, yo sé que hay varias inquietudes, varias preguntas, y voy a tratar de incorporarlas en la medida que vayamos pasando los contenidos. ¿Bien? Perfecto. Bien. A ver, ¿por qué conversando entre todos salió como tema relevante el poder compartir con ustedes temas de adicciones? Yo diría que por dos grandes cosas. Por una parte, el tema de adicciones siempre ha sido un tema complejo, intenso, donde los equipos reflexionan constantemente y disponen mucha carga emocional, de recursos emocionales, de energía, ¿ya? Así como también lo hacen las familias, ¿ya? Y el tema de las adicciones siempre convoca complejidades, hay temas difíciles en términos de cómo hacemos, cómo motivamos a una persona que tiene adicciones a tratarse. Yo diría que esa ha sido una de las grandes preguntas que ha existido siempre en los tratamientos de adicciones. Entonces, desde ahí, el trabajo se empieza a gestar fundamentalmente, no solo por el paciente, sino el apoyo y la diferencia que hace la familia cuando se involucra en un tratamiento, ¿ya? Desde ahí aparecen una serie de descripciones de qué rol cumple la familia y por supuesto qué herramientas y qué recursos tiene la familia para lograr que el tratamiento se lleve a cabo y finalmente asegurar y acompañar a la persona que tiene la adicción. ¿Bien? Entonces vamos a ir como introduciendo ciertos temas que a lo mejor son muy introductorios, pero que nos permite contextualizar, ¿ya? Nosotros sabemos, hoy día como el equipo que trabajamos y todos los que nos relacionamos con el tratamiento, que las adicciones hace un tiempo a esta parte están descritas como un proceso que afecta circuitos cerebrales, ¿ya? Ha sido una de los hallazgos, de los desarrollos importantes, porque eso nos ha permitido de alguna manera sacar de la discusión lo complejo que es en el tratamiento acompañar a estos pacientes. Se ha ido incorporando la visión de cuidado y se ha ido incorporando también que la adicción no es un antojo, no es una falta de motivación, sino que es finalmente una enfermedad, ¿ya? Caracterizada por la dificultad que tienen las personas de modular o lograr, ¿cierto?, satisfacciones que no sea con sustancias o conductas que potencien artificialmente la gratificación. Entonces afecta mucho la motivación, algunas funciones cognitivas importantes, pierden cierta funcionalidad en la inhibición de impulso, y por ende los comportamientos que tienen son en ocasiones más disruptivos, dolorosos también, con mucho sufrimiento para ellos y para la familia. Y algunas personas tienen mayor vulnerabilidad de desarrollar una adicción, ¿ya? De acuerdo a diferentes factores que no vamos a profundizar hoy día, pero más o menos los conocemos. Hay factores genéticos, de la edad, del consumo, qué drogas consumen y también otras influencias ambientales y sociales como lo son las familias, ¿ya? Ahora bien, una de las grandes preguntas que nos hacemos los equipos y que también hacen las familias es ¿cómo yo sé que la persona con la que yo tengo una relación familiar o un vínculo cercano tiene una adicción? Y ahí yo creo que hay que clarificar porque en ocasiones los equipos, si bien tratan, hay varias conductas que parecen muy disruptivas en un momento, pero es que después con el tiempo empiezan a generar cierta estabilidad y nos obliga a replantearnos también ciertos diagnósticos. Pero sin embargo, hay ciertos criterios que hoy día hay un consenso que nos permiten comunicarnos y permiten también dirigir los esfuerzos en los tratamientos. Por una parte, entendemos que hay una necesidad bastante intensa y compulsiva de repetir conductas y de ciertos consumos.
Y cuando digo compulsivo, hablo que hay una constante búsqueda, ¿cierto? Hay una dificultad para detenerse y hay una pérdida de control en el consumo, ¿ya? Tanto a nivel de consumo de sustancias o conductas que son repetitivas y que también son como adicciones conductuales, ¿ya? Por otra parte, experimentar las consecuencias del consumo no son suficientemente relevantes para la persona que tiene una adicción, ya sea a nivel personal o familiar, etcétera, cualquier consecuencia que pueda existir. Y cuando uno se da cuenta y los pacientes no se dan cuenta y la familia que hay un daño, esa consecuencia no es suficiente para corregir la trayectoria de la conducta, ¿ya? Y a pesar del malestar, a pesar del impacto en las diferentes áreas, esta conducta persiste, ¿ya? Esto tiene una explicación. Tiene la explicación de que hay ciertas áreas emocionales y de conexión emocional que se inhiben, ¿cierto? Porque el consumo apaga ciertas áreas que nos permiten tener una conducta más social. Hay una conexión social o una cognición social que se ve deteriorada en algún sentido. Y por eso muchas veces las familias reconocen cierta indolencia en las personas. Pero eso tiene una explicación a nivel cognitivo y que nos permite también mirar la adicción desde otro lugar, no solo desde un punto de vista egocéntrico, muchas veces eh, para algunas personas de conductas más psicopáticas, por ejemplo, porque ven cierta indiferencia. Entonces, esto es importante para poder determinar cómo la persona se va a ir comportando en el tiempo. ¿Qué otros elementos importantes? De alguna manera, cuando hay un consumo se va desarrollando una tolerancia, que es lo que entendemos como aquella capacidad, ¿cierto?, de adaptarse o neuroadaptarse frente a una sustancia o frente a una conducta, a tal punto que la persona necesita aumentar el nivel de consumo o aumentar la frecuencia de juego, por ejemplo, de conducta adictiva, para poder generar la misma satisfacción, ¿ya? Es posible también que la identidad se afecte. La identidad, que es un proceso que ocurre a lo largo de la vida, fundamentalmente se va consolidando en ciertas etapas, ¿ya? Como parte de un continuo, ¿ya? Pero sin embargo, cuando hay un consumo presente, la identidad también se ve alterada, perjudicada o modificada en algún sentido, porque las personas empiezan a relacionarse de un modo más adictivo, ya sea por la elección de pares, ya sea por la manera de pensar, la flexibilidad que tienen, la transgresión de normas, de límites. Entonces se empieza a instalar una identidad de consumo, que comúnmente nosotros llamamos, y que como parte del tratamiento es importante trabajar a nivel de la psicoterapia. También entendemos que la adicción es una enfermedad y que hoy día es vista y entendido como una enfermedad crónica, ¿ya? Pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de tratamiento. Si bien presenta recaídas, no presenta mayormente recaídas como cualquier otra enfermedad crónica, ¿ya? Sabemos que la diabetes, la hipertensión, el asma, la drogadicción, ¿cierto? Son enfermedades crónicas que afectan diferentes órganos, pero más o menos se manejan en un porcentaje, ¿cierto? Que pacientes que recaen, no muy distinto. Entonces, frente a estos datos, yo se los comento porque también queremos ser realistas en cuanto a las posibilidades de recuperación. Hay personas que se recuperan ampliamente, y eso depende de varios factores, pero hay personas que se recuperan de una manera parcial o recuperan en algún sentido cierto funcionamiento, pero el consumo no necesariamente, y hay personas que se recuperan sin tratamiento incluso, con el paso del tiempo, no exentos de sufrimiento, obviamente, no exentos de pérdida, pero van generando ciertos cambios. Y ahí nos permitimos también replantear, ¿cierto?, que si en el tratamiento que se opta, tanto paciente como en la familia, aparece la abstinencia o el cese del consumo como una gran meta de los tratamientos. Y vamos a ir contestando esa pregunta. Entonces, pensar que las adicciones son crónicas y pensar que la meta para el bienestar y la recuperación de las adicciones es la abstinencia, y que eso depende finalmente de un cambio definitivo, ¿cierto? Tal vez
puede llevarnos a una visión más determinista. Yo creo que eso nos hace replantearnos ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que ha ido cambiando en el tiempo, ya sea con un tratamiento, ya sea de una manera sin acompañamiento terapéutico, puede ir modificando ciertas miradas, ciertos procesos identitarios a lo largo de su vida, pero también en un contexto relacional, social y cultural, ¿ya? Sabemos hoy día que la identidad tal vez es una constante, hay un self constante, pero no necesariamente es una foto estática y determinista a lo largo del tiempo. De alguna manera, para los enfoques más intersubjetivos, relacionales, sistémicos, la identidad depende mucho también del contexto, de las relaciones y cómo son las identidades de otras personas. Entonces, que están interconectadas, están interrelacionadas. Entonces, hablar de que la adicción determina una trayectoria definitivamente es una mirada que tal vez tenemos que tener mirar con cierta cautela, ¿ya? Porque hay un monto de flexibilidad que nos puede orientar hacia un recurso, hacia fortalezas, ¿cierto? Que nos permitan dar cuenta de un tratamiento mucho más cercano, desde el acompañamiento y también desde un tratamiento mucho más esperanzador, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que originalmente nosotros, como parte de los tratamientos que conocemos, hemos ido variando, ¿cierto? En la manera que nos aproximamos a las personas con adicciones. Hemos pasado por tratamientos a lo mejor muy radicales, con un fuerte enfoque en la confrontación, y también tratamientos que están muy orientados a lo conductual, a un cambio conductual, ¿ya? Pero los enfoques mucho más recientes, posmodernos, más dialogantes, nos han permitido mirar, ¿cierto?, a la persona como en su completud, ¿ya? Y no solo mirar la conducta adictiva. Y eso nos ha permitido plantear un modelo mucho más flexible, que también vamos a explayarnos un poquito más. Ahora, ¿qué tipo de adicciones conocemos y tratamos? Los TUS, que son adicciones a sustancias diversas, ¿ya? Las que comúnmente conocemos. En nuestro país, la marihuana, ¿cierto?, es una de las drogas más preferidas por los adolescentes. También en ciertas épocas como de la adultez, la cocaína de alguna manera, pero el alcohol también como parte muy relevante de las adicciones que hoy día tenemos en nuestro país. Adicciones conductuales son aquellas que tienen que ver con el juego, con la compulsión del juego o ludopatía, que últimamente se ha visto un aumento bastante claro, sobre todo post pandemia, y sobre todo por las tecnologías, las redes sociales, donde los jóvenes fundamentalmente han empezado desde un lugar más temprano a experimentar y a explorar conductas de juego. Hay una gran oferta hoy día, por ejemplo, antes en todo lo que es propaganda, ¿cierto? El consumo de alcohol era lo más característico, pero hoy día también nos encontramos con propagandas de juegos en línea, por ejemplo, y en lugares concurridos, en la carretera, ¿cierto? Entonces, se ha ido instalando una manera de socializar y de minimizar, de alguna manera, la percepción de riesgo de esta situación. Hay una adicción al sexo y también adicciones a la tecnología. Yo no me voy a detener fundamentalmente en cómo es cada adicción, sino para que tengamos un mapa claro de qué adicciones estamos presenciando. Ahora bien, el tema de la familia, bajo esta pequeña introducción, es lo que nos convoca, y sabemos que hay un gran impacto en los vínculos cercanos, en la familia, ¿cierto? Y aquellas relaciones que somos cercanos, laboral, grupos de pares. Y la evidencia muestra, ¿cierto?, que las adicciones, cuando están en un modo y están instaladas dentro de las dinámicas familiares y de pareja, empiezan a manifestar un pobre funcionamiento. ¿Y funcionamiento en qué área? Entendemos que la familia tiene un funcionamiento adecuado cuando podemos interpretar y validar ciertas necesidades, tanto biológicas, emocionales, intelectuales, ¿cierto? Dinámicas de cuidado emocional, de minimizar ciertos riesgos, de tener conductas de necesidades básicas, etc. Hay
y obviamente de necesidades académicas, etcétera. Todo un pool de funcionamiento y de necesidades que tienen que estar cubiertas. Bueno, cuando estamos en presencia de una adicción, este funcionamiento se empieza a deteriorar, ¿ya? Además, aumentan los niveles o los riesgos de divorcio. Hay elementos sugerentes importantes también de dinámicas donde hay violencia en la pareja, violencia también dentro de la familia, concreta, ¿cierto? Y esto tiene una razón. El descontrol de impulso en las adicciones es una característica muy significativa, ¿ya? Hay una pérdida muchas veces de la conciencia, de la capacidad de reflexionar. Entonces, las conductas violentas es posible que nosotros las encontremos de una manera importante. Y por ende se van perdiendo ciertas habilidades en la resolución de conflictos entre las parejas. Y también por parte de las familias donde hay hijos presentes. Hay un aumento importante de riesgo cuando los padres tienen trastorno por uso de sustancia o tienen alguna adicción. Riesgo que los hijos también desarrollen este tipo de adicción. Y esto por algunas razones. La percepción de riesgo también baja, el cuestionamiento de la adicción también no es tal, ¿cierto? Hay una cultura que se empieza a instalar desde muy pequeños en las familias también, hijos chicos, donde la manera de diversión, la manera recreativa, de compartir, de conversar en torno a un consumo, muchas veces, a lo mejor característicamente el alcohol. Hay menos supervisión de los jóvenes y se ha normalizado la adolescencia, por ejemplo, el consumo, por diferentes razones, ¿no? Pero sabemos hoy día hay harta investigación y hay hartos programas preventivos que nos muestran lo contrario. Todo esto aumenta la probabilidad de que los adolescentes, ¿cierto?, exploren, conozcan pares de riesgo y se involucren en actividades que no necesariamente potencien identidad, autoestima más saludable y de cierta integración en los afectos, por ejemplo. ¿Bien? Y antes de pasar a esto, hay algo muy característico de que a veces cuando los adolescentes a temprana edad empiezan a instalar como mecanismo de afrontamiento, de resolución de problemas, de socializar en los grupos de pares, eso es un elemento a lo mejor que tiene que ser abordado porque hay un riesgo importante de que eso se vaya instalando en la manera que ellos tienen de procesar, ¿cierto? Los afectos tienen, a lo mejor tienen cierta relación con procesar efectos negativos a nivel emocional. Entonces se va aumentando la probabilidad de que el consumo empiece a instalarse en un proceso identitario, ¿ya? Y donde muchas habilidades, momentos, relaciones se empiezan a generar en torno a un consumo. Si bien es cierto que esto muchos adolescentes lo presentan y algunos solo forma parte de una etapa exploratoria, hay otros factores de riesgo que tienen que tener en cuenta, y sobre todo en las familias a través de una educación importante, de cómo tal vez nuestra familia o nuestros adolescentes tienen más riesgo que otros, por ejemplo. Y es súper importante este punto porque es una pregunta muy común en los tratamientos cuando hay padres que están haciendo un tratamiento y preguntan si es necesario que los hijos conozcan esta realidad. Y justamente este es el punto de cómo incorporar esta información de manera preventiva, ¿cierto? Y realista, y de poder cuidar, ¿sí? Bien. ¿Qué estilos relacionales encontramos en las familias con un miembro que tiene adicción? Esto yo lo construí en base a la teoría, ¿cierto? Que encontramos todos los terapeutas de familia, pero también a ciertas experiencias que hemos ido viviendo a través del acompañamiento de familia por largos años. Y aquí vuelvo a repetir, si uno ve la historia en aquellas familias que consultan por un miembro que tiene adicción, el consumo está instalado de las generaciones anteriores, ¿ya? Segunda, tercera generación que antecede, ¿ya? Desde maneras de socializar, de manera de transitar ciertos afectos, como ya les explicaba. Entonces se va heredando una visión más normal y menos crítica al respecto. Hay familias que empiezan o no cuestionan necesariamente consumos tempranos, por ejemplo en la niñez.
Antiguamente, culturalmente era parte de la idiosincrasia aprender o que los chicos aprendieran a tomar, ¿ya? Y todavía eso pasa. Hay muchas familias que prefieren, ¿cierto?, que los chicos aprendan a consumir con ellos o solo consuman en un contexto de casa, un contexto donde esté la familia presente. Pero también está el riesgo, ¿cierto?, de minimizar o de dar una señal equivocada respecto al consumo. Por otra parte, ciertas categorías aparecen en las familias, ¿ya?, desde un punto de vista mucho más polarizado. Hay dinámicas que se empiezan a rigidizar, por ejemplo, sobre todo las dinámicas parentales. Hay ciertos padres que mantienen una dinámica mucho más permisiva o flexible hacia una dinámica o hacia oscilar a una mirada más autoritaria, ¿ya? También evalúan o miden ciertas reacciones a partir del éxito, por ejemplo, fracaso. Si eres estudioso o eres flojo, si hay consumo o no consumo, si eres independiente o dependiente, sin necesariamente mirar cuáles son los diferentes procesos que ocurren en las familias, ¿ya? Entonces, se va instalando una dinámica mucho más crítica, mucho más evaluadora, ¿cierto? Y con muchas más exigencias de los hijos y de los diferentes miembros de la familia, ¿ya? Cuando hay un desarrollo también de una persona mayor, una persona adulta, también nos encontramos ya con una trayectoria de consumo donde los pacientes efectivamente están muy evaluados en base a si el tratamiento del consumo paró o no paró. Si es éxito porque hay una abstinencia o porque hay una recaída. Es muy polar, ¿ya? Y ahí tenemos como un desafío ir deconstruyendo, narrando, ¿cierto?, el lenguaje de las familias para poder ampliar un poco más estos recursos. También es común encontrar en las familias donde hay un miembro con consumo dinámicas que se dan de abuso en términos distintos o abusos amplios, ¿cierto? Desde abusos a nivel de la sexualidad, pero también dinámicas abusivas donde la consideración y la explotación a distintos miembros de la familia es algo muy llamativo. ¿Y por qué? Yo creo que no necesariamente porque hay alteraciones en la línea de la personalidad, por ejemplo, sino que también hay una explicación, como lo que les contaba antes, de ciertos funcionamientos que no son necesariamente eh, conexiones emocionales. Entonces las personas se vuelven más frías, más distantes emocionalmente y se empieza a generar una dinámica más indolente para ambos lados. Y probablemente la respuesta de enfrentarse al rechazo y la rabia. Se empieza a generar relaciones críticas más desgastadas, ¿ya? Donde hay mucho cansancio por medio, porque cuando ya estamos frente a una adicción, ha habido un camino recorrido, ¿ya? No necesariamente estamos previniendo o estamos atajando un consumo problemático, o un uso problemático, o un uso con conductas de riesgo, sino que ya estamos en presencia de una trayectoria que se ha configurado en una adicción. Entonces, las familias no están en condiciones muchas veces de ser tolerantes, o no están en condiciones de abrir la mirada a que están frente a una enfermedad crónica, ¿ya? Sino que se instala una etiqueta, se instala una categoría importante de las personas que no nos permite ver recursos o miradas mucho más holgadas en esto, sino de nuevo la mirada polar. Hay estilos también que para los terapeutas o los que intervenimos en las dinámicas familiares, tenemos que empezar como a reconocer y a intervenir en esos puntos, digamos. Uno es la pauta adictiva. Nosotros sabemos como sistémicos, ¿cierto?, que todas las relaciones se desarrollan en torno a una pauta relacional, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que son conductas, pensamientos y afectos que son repetitivos en el tiempo y empiezan a generar patrones y que mantienen ciertas conductas. En el tema de la adicción hay una serie de relaciones, reacciones, afrontamientos que se van instalando de manera predecible incluso y de manera característica siempre cuando está presente un conflicto o un consumo, ya sea porque hay un consumo de un paciente, de un miembro de la familia y se enfrenta de una manera o desafiante
exigente o crítica o descalificadora, eso lleva necesariamente a un rechazo por parte del familiar, a confirmar muchas veces las causas originarias del consumo y se instala nuevamente una relación más desorganizada, más confrontacional y vuelve de nuevo a instalarse la pauta adictiva. A eso me refiero con la pauta adictiva. Entonces hay un desafío importante de cómo romper esta pauta con distintas intervenciones, muchas veces conductuales, otras veces afectivas, ¿ya? Y otras veces medidas de cuidado que en ocasiones pueden ser externalizantes, ¿ya? Se puede externalizar esa pauta o esa ruptura del patrón adictivo. Y me refiero a que a veces las familias no logran romper este circuito adictivo, aunque lo intenten. Y ahí a veces es necesario la intervención de un tercero, ¿ya? Ahora bien, hay estilos relacionales que también se miran a la luz de un contexto intersubjetivo familiar. ¿Y aquí voy con esto? Hace un rato atrás hablábamos que la persona tiene una identidad de consumo. Pero eso no es un constructo fijo e inamovible en el tiempo. La identidad depende de un otro, depende de la posición identitaria del otro. Si bien hay constante, ¿cierto?, en el tiempo configurada por otros elementos, sí hay identidades que se entrelazan. Entonces hay un contexto donde la identidad del papá, la identidad de la pareja, se ve de alguna manera conectada. Y por eso hablamos de un conjunto de identidades familiares. Y cuando yo estoy intentando realizar un tratamiento con el paciente a nivel individual, es imposible que no miremos esta trama, ¿cierto? Este entramado de identidades. Porque como sabemos, como un sistema, si yo manejo o muevo algún aspecto del individuo, probablemente eso va a impactar en las dinámicas y en las identidades de los otros. Entonces, tiene que ser muy bien organizado el trabajo, ¿ya? Porque si no va a generar una resistencia, va a generar ciertas deserciones incluso de los tratamientos, y eso tiene bastantes razones de ser, que lo vamos a describir en algún momento. Entonces, bien, nosotros con estos antecedentes vamos entendiendo que la familia es fundamental en los tratamientos, ¿ya? Si bien hay modelos bastante probados respecto a cómo se manejan o cómo se interviene en una adicción, desde la perspectiva, por ejemplo, cognitivo-conductual, hay una perspectiva también centrada en las emociones, ¿ya? Hay perspectivas de comunidad, donde el tema pasa netamente por generar cambios comunitarios en los grupos de pares, pero orientado a la conducta de la persona. Sí sabemos hoy día, con investigaciones bastante relevantes, con revisiones sistemáticas importantes, que el enfoque individual tiene y necesariamente va a ser mucho más potenciado si se instalan relaciones y contexto y la familia y la pareja, ¿ya? Las investigaciones respaldan eso, que sin lugar a dudas una intervención familiar va a potenciar el resultado de un tratamiento. Ahora, ¿por qué? Porque el enfoque más terapéutico que incorporamos en los procesos de terapia de adicciones, si bien involucran lo individual con las miradas más tradicionales que tenemos y que están probadas, ¿cierto? Los tratamientos cognitivo-conductuales y las terapias de grupo son intervenciones bastante probadas que dan cuenta de lo eficiente que son para generar un cambio, ¿ya? En la motivación, por ejemplo, en la elección de entrar a un tratamiento y sobre todo también de mantener en un mediano o largo plazo los resultados de este tratamiento. Pero también pone énfasis y acento que esto es un continuo y es un proceso, ¿ya? Y hay que tener ahí a lo mejor cierta mirada para incorporar que muchas veces los procesos de tratamiento o los tratamientos en general de adicciones ponemos mucho énfasis o se pone mucho énfasis en lograr como meta la abstinencia, ¿ya? Y está muy bien. Yo creo que efectivamente la abstinencia es el remedio, por así decirlo, para la adicción.
Pero al mismo tiempo, mientras llegamos a ese remedio, ¿cierto?, a esa meta, hay una serie de transformaciones que presentan la familia y el sujeto que van generando un apoyo para llegar ahí, ¿ya? Entonces, eh, los sistemas empiezan a funcionar distintos. Al romper la pauta adictiva se pueden generar otras interacciones que muchas veces pueden potenciar y motivar al paciente, ¿ya? La familia cambia. La familia puede también hacerse cargo, ¿cierto?, de las reacciones, de las confrontaciones, de la desesperanza y de cómo eso se va visualizando a lo largo del tiempo de tratamiento, hasta llegar a un objetivo que es el ideal, que las personas regresen, terminen un proceso orientado a una abstinencia, pero también orientado a otros cambios que no necesariamente tienen un acento mayor. Entonces tal vez la abstinencia es necesaria, pero también es relativa. Y yo no quiero decir con esto que estemos frente a un modelo de reducción de daño, ¿no?, sino que estamos en presencia de un modo de llegar a la abstinencia, o a veces tolerar necesariamente que la abstinencia esté sujeta a ciertos momentos, y a veces existan recaídas, dado que la adicción es una enfermedad crónica que tiene cierta tasa de recaída, pero que lo podamos manejar y tolerar de una manera distinta, ¿ya? Porque si no también se vuelve muy desesperanzador para las familias, ¿ya? Y se empieza a instalar un lenguaje muy saturado, ¿ya? Voy a consumir, no vas a consumir, ¿dónde estás? ¿Dónde estuviste? No te creo, sí te creo. Entonces, la conducta familiar, el apoyo familiar se torna mucho hacia la supervisión y la vigilancia. Entonces, tratamos de resolver eso de diferentes maneras en un tratamiento, y a veces las medidas conductuales no sirven. Los test de orina, eh, medicamentos también para prevenir que la persona consuma, hay una supervisión más directa de rutina, ¿cierto? Entonces, hay cierto camino por recorrer. Y por otra parte, ¿cierto?, cuando yo les digo modificar muchas veces esta visión tan negativa, que tiene que ver con el estigma, fundamentalmente con el desconocimiento de lo que es una adicción para muchas personas. Cuando nosotros estamos frente a un trabajo familiar, es común encontrar que las familias, los amigos, no conocen que lo que está pasando con su familiar es una enfermedad psicológica, es una enfermedad biológica, donde hay una desregulación de aquellos circuitos, ¿cierto?, de recompensa. Y cuando empezamos a trabajar y educar también al respecto, las familias también empiezan a mirar desde otro lugar, ¿cierto? Sino que empiezan a mirar con menos rabia y empiezan a poder abrirse a la mirada de recursos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos que los familiares acepten un tratamiento? ¿Ya? ¿Cómo logramos que podamos enganchar al familiar junto con la familia y con los equipos tratantes? Yo sabía por ahí que había ciertas preguntas donde la intervención motivacional o la entrevista motivacional es una herramienta bastante antigua en términos de que no es de ahora, ¿cierto? No es de las épocas actuales, pero es una intervención motivacional que es muy efectiva, se ha utilizado siempre y se sigue utilizando por parte de los diferentes tratamientos y se sigue formando en esta herramienta terapéutica. ¿Y qué significa que sea motivacional? Que básicamente se va motivando al paciente no desde la confrontación. Hay tratamientos que, por lo provocador que resulta un paciente con adicción o una familia que trae al familiar y que ellos también buscan tratamiento, generan a veces ciertas resonancias en los equipos de tratamiento que en ocasiones pueden llevar ciertas confrontaciones, ¿ya? O también la familia se mantiene en una confrontación. Entonces, es muy importante cambiar la confrontación por una posición dialogante, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con dialogar? Se da un modelo muy jerárquico muchas veces en las adicciones con las familias, porque las personas que tienen adicción tienden a estar muy devaluados en un contexto, ¿ya? Están en una posición más desventajosa. Entonces,
Para poder hacer tratamiento, no podemos invitarlo a tratarse desde un punto de vista forzoso. De hecho, el tratamiento de adicciones es por cuenta propia, tiene que haber una motivación, es voluntario. Pero ¿cómo llegamos a eso? A través del diálogo. ¿Qué es lo que yo dialogo en una entrevista motivacional? Efectivamente, ¿cómo lo haría? ¿Cuál es su visión de la problemática que tiene? ¿Por qué los otros miembros de la familia piensan distinto? ¿Qué habrán visto ellos respecto a su consumo que es problemático? Y trasladar, ¿cierto?, la visión de sanción, ¿cierto?, y de reprimienda hacia la persona que tiene adicción, hacia el cuidado y el apoyo. Y eso genera un cambio en el clima emocional bastante claro, ¿ya? Cuando podemos subir a un nivel lógico distinto, sin quedarnos en la conducta necesariamente, sino que llevarlo a un afecto o a la posición en que cada uno se siente en ese minuto. Otra estrategia importante es mostrar cómo las conductas de riesgo, cómo las pérdidas, cómo los costos que ha tenido el paciente impactan en ellos, pero con hechos concretos. Y aquí es súper importante discriminar qué es lo que es un hecho de un juicio de valor, porque frente a una intervención, por ejemplo, podemos entrar fácilmente en un juicio de valor, es decir, tú consumes porque eres indiferente, eres un egocéntrico, eres un manipulador, una manipuladora, no te importa nadie, esos son juicios de valor, y que lo escuchamos y es parte de lo que sucede. Pero cuando logramos llevar los hechos y de alguna manera conductas claras, dónde, cómo y a qué hora, esto pasó y cómo eso nos afecta o cómo eso me llega a mí a nivel emocional, eso no tiene cuestionamiento. El impacto que genera un papá, ¿cierto?, una mamá que está bajo el consumo del alcohol, de uno de los hijos, y que el hijo le puede decir cómo se siente, miedo, frustración, vergüenza, rechazo, eso no tiene cuestionamiento. Y nos salimos de la dinámica del juicio, ¿ya? Y al mismo tiempo mostrar concretamente los daños que él ha vivido en distintos ámbitos, y sin necesariamente provocar en ese minuto una reacción. Hay muchos procesos reflexivos que se van dando en el tiempo, ¿ya? Pero lo que nos permite esto es disminuir la hostilidad y la crítica, porque la verdad es que nadie entiende y escucha cuando está constantemente agredido o cuando está constantemente criticado, ¿cierto? Uno no aprende tampoco en esos escenarios. Entonces, dialogar es uno de los primeros objetivos dentro de la intervención motivacional, y ir mostrándole con paciencia, obviamente, y muy cautelosamente, y muy al ritmo de los pacientes, ¿cierto?, qué o cómo se ha manifestado la adicción en ellos, y de qué manera también ellos pueden darse cuenta, o qué les hace sentido, más que decir tú tienes una adicción, ¿ya?, que es algo categórico y que muchas veces genera ponerse a la defensiva. Ahora bien, cuando estamos frente a entrevistas motivacionales, pero no necesariamente nos resultan, ¿cierto?, porque hay riesgos asociados, porque ya han pasado otros tratamientos y no han dado resultados. Se acompaña mucho a la familia a buscar consecuencias alternativas. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces la familia es la que tiene que tomar decisiones, empujar ciertas decisiones, tomar alternativas que no necesariamente son agradables. Esto pasa mucho con los adolescentes, ¿cierto? Los adolescentes no tienen decisión porque todavía dependen, ¿cierto?, de sus tutores, de los padres, y son los padres los que toman la decisión de, ya sea internación, ya sea llevarlos a tratamiento, pero ahí evidentemente es mucho más el desgaste que ocurre, porque tiene que haber fuerza de la familia, y ahí hay un movimiento importante terapéutico. La familia tiene que estar acompañada para llevar a cabo estas consecuencias alternativas. Y no estoy hablando necesariamente de, como a veces uno escucha, expulsarlos de la casa, echarlos de la casa, no vivir más con ellos. A veces es necesario, porque por ejemplo la familia está en riesgo, hay violencia, y es necesario que la persona salga de la casa, ¿ya?, como una manera de proteger. Pero también, ¿cierto?, hay ciertas consecuencias que la familia tiene que empujar. Por ejemplo, perder ciertos privilegios, ¿ya?
desde privilegios, desde conducir, ¿cierto? Un auto que no es tuyo, desde tener mucho acceso a diferentes cosas, de tener muchos permisos, de consumir en la casa, de invitar o salir a las horas que se quiera. Entonces, ahí nosotros estamos provocando un cambio en el patrón adictivo, porque la familia, junto la adicción, lo que ha hecho es que los significativos pierdan cierto poder, pierdan la claridad y no necesariamente piensen desde un sentido común o con criterio de realidad. Muchas veces la familia va normalizando estas conductas. Entonces, indagar cuáles serían las consecuencias o cuáles serían las maneras como más alternativas de poder provocar un tratamiento es algo que se tiene que acompañar. Y donde en el fondo la alianza es múltiple, tanto con el paciente como con la familia, ¿ya? Entonces, la familia empieza a reaccionar, se empieza a dar cuenta que la adicción ha ocupado parte, o el consumo ha ocupado parte de una dinámica permanente, ¿ya? Y que muchas veces también la adicción ha llegado para instalarse como una forma de comunicar otros elementos relacionales, ya sea negligencia, ya sea agresividad, mala manera de resolver conflictos, abandono, sobreinvolucramiento por parte de los padres, y cuando está la adicción a veces una manera de emancipación, pero no necesariamente la más adecuada. Entonces hay una descripción relacional que es importante hacerla con la familia para ir motivando a los pacientes. ¿Y por qué digo motivando? Porque si nos centramos solamente en que la persona tiene que tratarse y la familia no, ahí nos encontramos en esta lógica más individualista de que la familia va a terapia para hacerle terapia a él, ¿ya? Y es una especie de terapia individual en presencia de la familia. Y eso no necesariamente resulta. Hay un espacio individual que es necesario de hacer con el paciente, pero la familia también es paciente. También hay un sistema consultante que sufre, ¿ya? Y que no sabe cómo hacer. Entonces es importante a nivel de la alianza también hacerles entender o trabajar con ellos con diferentes modos, que la familia está entendiendo y va a ir trabajando que ellos también han tenido participación en que la adicción esté presente y se haya ido agravando por diferentes razones. Y eso es un objetivo terapéutico de la terapia familiar en adicción. Con el tiempo también el paciente se va estigmatizando y se va rotulando, como ya lo explicamos. Entonces, la familia empieza a tener un rol muy hiperalerta, muy activo, muy controlador, muy crítico, y donde el paciente va perdiendo ciertas habilidades y cierta capacidad de tener autonomía. Se da una autoestigmatización también. Yo tengo una adicción, soy penca, no pude, soy frágil, fallé, no me gusta, quiero mantenerlo en secreto porque siento vergüenza, ¿ya? Entonces, de alguna manera, al ir trabajando con la familia estos lenguajes alternativos, narrativas alternativas, se dan otras posibilidades y uno empieza a instalar otra comprensión de la situación, ¿cierto? No con esta mirada de estigma. Y las personas empiezan a mirarse desde un lugar más del recurso, ¿ya? Las familias también empiezan a ver cómo estos hechos, también este cambio de dinámica, este cambio de pauta, les permite también mirar que hay otros elementos que sí están presentes y que son los recursos que tienen para poder acompañar a la persona que tiene adicción. Entonces, la familia empieza a mirar tal vez que una manera más dialogante de conversar es mucho mejor que una manera hostil de conversar, porque hay vuelta a la dinámica adictiva, ¿ya? Hay harto también de trabajar con la familia cuando la adicción se mantiene en secreto. Es cierto que es parte de la privacidad, cualquier diagnóstico es parte de la privacidad, pero por ejemplo, el develar esto frente a los hijos, el develar frente a familias de origen, el tema de la adicción permite muchas veces generar un contexto de ayuda y un contexto seguro para hacer frente en las primeras etapas de tratamiento. Las primeras etapas de tratamiento, el acompañamiento familiar es fundamental, porque
no funciona si el paciente individualmente resuelve todo lo que implica su adicción. Se ha visto efectivamente que la familia tiene un rol importante en la adherencia al tratamiento, en el éxito del tratamiento, en salir más prontamente de una recaída y en tomar conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad es un todo, ¿ya? Tanto la familia como el paciente debiera desarrollar una conciencia de enfermedad, ¿ya? Porque las enfermedades que son más crónicas se olvidan en el tiempo, ¿ya? Y se adaptan ciertas características, ciertos patrones que a veces se pasan por alto, ¿ya? Como un consumo más adelante, después de 5 o 10 años, y que a lo mejor, ¿por qué no? Siempre y cuando haya un desarrollo de la persona que tiene una adicción que haya ido mostrando logros en la realidad, haya ido cambiando una identidad, haya una conciencia más clara, ¿cierto?, de cuáles son los costos, los límites que yo tengo por tener una adicción. Y hay pacientes que lo manejan y otros pacientes que no lo pueden manejar. Hay familias que han podido acompañar a la persona que tiene adicción y hay otras familias que se han roto porque está la adicción. Entonces, el acompañamiento, ¿cierto?, es muy particular e individual y característico de cada familia. Por otra parte, y ya estoy terminando, hay que ajustar los tratamientos a los pacientes, no el paciente al tratamiento, ¿ya? En los tratamientos de adicciones hay muchos tratamientos típicos, bien estandarizados. Hay etapas, hay una etapa inicial, una etapa intensiva, la etapa de reinserción, etc. Pero las etapas también nos quitan un poco la mirada de proceso, ¿ya? Porque los procesos son muy particulares y a tiempos distintos. Entonces, nosotros nos hace sentido que la mirada gradual de la conciencia, la mirada gradual de la motivación y de cómo necesariamente el hecho de estar en una intervención motivacional o estar en una intervención que vayamos conversando de que se trata un tratamiento, de qué es lo que es una adicción, una conversación, ¿cierto?, que le permita a la familia instalar el tema, ya es un inicio de tratamiento. Muchos pacientes no asisten a entrevistas como iniciales porque piensan que esa entrevista es igual al tratamiento. Nosotros con esta mirada pensamos que lo gradual es una posibilidad. Hay pacientes que ingresan, ¿cierto?, con una conciencia nula, por ejemplo, de consumo de marihuana, pero tienen conciencia de cocaína y alcohol. ¿Por qué de estas dos sustancias? Porque generalmente son muy disruptivas, ¿ya? Tienen costos muy altos sociales, ¿cierto? Hay riesgos asociados. Y en la marihuana, ¿cierto?, es una conducta para ellos más natural, que no provoca cambios muy drásticos, que no se nota, pero podemos partir así, ¿cierto? Ok, están las otras drogas, pero veamos qué pasa más adelante, en la medida que nosotros vamos trabajando conciencia de cómo este consumo afecta en las diferentes áreas, ¿ya? Y la persona va empoderando, va teniendo más autoagencia, desarrolla una capacidad de gobernar un poco más, de hacerse cargo de ciertos temas, ¿ya? Entonces es importante devolverle al paciente eso y no necesariamente que un tratamiento más autoritario, más paternalista o una familia más paternalista esté necesariamente controlando y fiscalizando y supervisando. Eso no significa que no exista cuidado o supervisión, ¿ya? No significa que el consumo es cuando quiera todo el mundo, sino que estamos supervisando que no exista riesgo de que avancemos, que estructuremos a la persona de una manera más equilibrada y más adecuada. Y por último, trabajar como es transversal en todos los procesos psicoterapéuticos y familiares, que la alianza es fundamental para empezar y plantearnos siquiera la idea de hacer un proceso terapéutico. Y ahí cuando digo efectivamente partir lento con entrevistas o intervenciones más motivacionales y decirle al paciente que no necesariamente esto conlleva una abstinencia definitiva, que estamos en otro momento, que no sabemos si va a ser abstinente o no, que el tratamiento no implica que tenga que cumplir 1 año y medio, 2 años. No, o sea, muchas veces la alianza se va condicionando a lo que puede dar el paciente en ese momento, ¿ya? Ahora bien, esto cambia cuando hay riesgo vital. La alianza también forma parte de algo que tenemos que mirar en ese contexto.
Si hay un riesgo vital, hay un riesgo de conductas de riesgo, en adolescentes por supuesto, pero también en personas adultas, eh, trabajamos con ellos a nivel de alianza, cómo esto empieza a ocurrir y de qué manera esto también va mostrando la gravedad de la adicción y la preocupación genuina y la reciprocidad como parte de fortalecer esta alianza. Y por supuesto coincidir en lo que ellos esperan, lo que espera el tratamiento y que haya un consenso en esos objetivos y en esa expectativa, ¿cierto? Bien, en general y en términos de conclusiones, yo me quedo con tres grandes cosas. Para poder motivar a una persona a tratarse es fundamental el rol de la familia, y de una manera específica, que sea de una manera más dialogante, no desde un lugar de hostilidad, que sea una manera que ayude a generar conciencia e ir cuestionando con hechos concretos y con sentimientos concretos y necesidades concretas de cómo afecta la adicción, ¿cierto? Y además, cómo la familia puede sostener a lo largo del tiempo los cambios, ¿ya? Porque ellos también están incorporados en la dinámica de la adicción. Bien. Voy a dejar de compartir, Mauricio. Súper, sí. Mejor y así nos vemos. Ujú. Oye, muchas gracias por la presentación, me gustó lo clarito que fuiste explicando y el complemento con las láminas, así que yo creo que eso también facilitó seguirte en lo que estabas planteando, ¿ah? Igual. Eh, había gente, personas que nos estaban escuchando y viendo de varias partes, de Puerto Varas, de Maipú, de La Serena, de Osorno, de Argentina, decía Daisen, de Santiago, de Valparaíso, así que gracias por haber participado. Vamos a ver algunas preguntas. En el chat hicieron unas cuantas, pero que voy a tratar de incluir con algunas que ya habían planteado Ujú, por otras vías, digamos, porque ujú. una que creo que, si bien lo mencionaste, pero a ver si podéis precisar, Ya. hacían referencia al tema de cuando los distintos miembros de la familia, o sea, cuando hay varios miembros de la familia que son consumidores o en el caso de padres, por ejemplo, que consumen y por lo tanto, qué es lo que pasa con los hijos y cómo es que eso podría tener una suerte de, de réplica en las distintas generaciones. ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Qué sugerencia nos daría ahí en ese sentido? Mira, yo creo que es una pregunta importante porque no solo yo creo que se resuelve a nivel terapéutico, ¿ya? Cuando hay padres y familias donde hay diferentes miembros que consumen, hay padres donde hay consumo perjudicial de adicción, ahí estamos frente a una vulneración de derechos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, necesariamente ahí hay ciertas intervenciones que tenemos que tener presentes como terapeutas que estamos trabajando con la familia o individualmente, como parte de un tema que se tiene que poner en la conversación, ¿cierto? Como un objetivo importante de poder dimensionar, tomarle el peso y poder ir construyendo con ello que hay ciertos riesgos que se toman y que como terapeutas o como equipos tratantes tenemos que explicitar en términos de, nos ha pasado, te fijas, donde hemos tenido que levantar recursos de protección a los hijos, ¿cierto? Porque hay negación de tratamiento, porque hay violencia a partir del consumo de sustancias, porque hay negligencia. Sí, esa es una área importante, ¿ya? Que no nos podemos quedar solo en lo terapéutico, sino que también trasciende a otras áreas. A nivel terapéutico, es complejo cuando dos figuras significativas tienen una adicción, ¿ya? Porque están al cuidado de otros, pero también porque son personas que son vulnerables y no hay necesariamente uno que sostenga al otro en una posición respectiva en algún minuto. Entonces, lo que nosotros creemos que es importante, o lo que también dice la literatura,
es traer familia o traer recursos que puedan apoyar y contener a estas figuras significativas que no están en condiciones de cuidar, ¿ya? Porque efectivamente no están en condiciones de cuidar bajo un diagnóstico de esta naturaleza, ¿ya? Cuando hay múltiples consumidores, ¿cierto? Yo creo que es complejo porque ahí lo que solemos pensar, hay que rescatar un poco a las personas que estén más motivadas o que nos permitan en el fondo entrar a romper una dinámica que ha estado instalada en un lugar muy rígido, ¿cierto? Hay personas en estos miembros de la familia que probablemente tengan visiones diferentes. Nos pasa que hay hermanos que tienen consumo, pero hay uno que siente que, o hermanos que siente que no puede seguir así, ¿ya? Entonces, ahí de alguna manera es una puerta de entrada y un recurso. Una puerta de entrada para citar a una intervention en el fondo, o para poder de alguna manera también rescatar a un miembro de la familia que haga un tratamiento y que desde ahí pueda ir en la ayuda. Eso pasa. Hemos hecho primero tratamientos, por ejemplo, con uno de los padres, ¿ya? Y que paralelamente, una vez que este padre está más armado y hay abstinencia y hay recuperación, es el que activa o es la que activa la ayuda hacia otros miembros, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que no podemos tratar a todos de una vez, a no ser que separemos una familia judicialmente, ¿te fijas? Pero yo creo que una manera importante es aumentar hacia un miembro que está más disponible, que está más motivado al cambio. Súper. Sí, interesante eso porque, claro, por un lado, en la misma línea de lo que estabas planteando de buscar las personas más motivadas y generar las conversaciones para poder generar conciencia, yo creo que es importante, ¿no? Eh, y el uso de la red a lo mejor también, o sea, ampliarse a otras redes para poder generar eso, también es una cuestión importante. Oye, a ver si tenemos unos minutitos para hacer una pregunta breve, porque también mencionaban, no sé si tú estás viendo las preguntas del chat, pero también hacían una pregunta en relación a la codependencia, por ejemplo. ¿Ah? Así como, ¿cómo trabajar con ese, qué sugerencias hay en el abordaje terapéutico de la codependencia? Toda vez que ahí hay todo un tema que se abre a propósito del nombre ya de la codependencia, pero a ver si te queréis explayar un poquito en eso. ¿Quieres que me arriesgue en eso que me pasa Sí. siempre en las presentaciones y donde algunos me conocen porque yo no soy muy afín a ese concepto, ¿ya? Porque no es un concepto necesariamente relacional, ¿ya? Es un Exacto. concepto que parte desde que existe un otro que es dependiente al adicto, es dependiente a las situaciones, circunstancias de la adicción, está muy ligado a la visión de personalidad, de que hay una personalidad dependiente, hay un vacío, no hay más vida alrededor de esa persona, sino que el sentido de vida es cuidar a la persona que tiene adicción. Entonces, es una visión lineal, ¿no?, al respecto. Entonces, eh, está muy ligado también al rol del cuidador, está muy ligado también al género. Te fijas como los codependientes o las codependientes son mayoritariamente cuidadoras mujeres. Entonces, se empieza a mirar el codependiente como parte de algo que tiene que cambiar para que cambie la adicción. También depende mucho del cambio que hace el codependiente para que la persona que tiene adicción cambie, ¿ya? Entonces, mi visión desde el punto de vista relacional, sistémico, Ujú. eh, es otra cosa, digamos. Hay una serie de relaciones, intersubjetividades. Por ejemplo, si efectivamente hay un hijo, no importa la edad, pero que tiene consumo problemático, y desde el lugar de la madre o del padre o la figura significativa hay un cuidado súper activo de supervisar, de controlar, etc.
en un enfoque tradicional podría ser codependiente porque está muy pendiente de este hijo, ¿ya? Pero efectivamente hay otras relaciones alrededor que no son vistas por esta mirada codependiente, ¿cierto? Y además que pueden como sustentar o pueden también, como hay una visión intersubjetiva, hay una identidad de esta figura que cuida, que se conecta, ¿cierto?, con la subjetividad de la persona que tiene un consumo perjudicial. Si esta persona deja de consumir, ¿qué le pasará al entorno, a la pareja, a los otros hermanos? Por ejemplo, hay una persona que se mejora, le va bien, sale de ahí y el síntoma se empieza a trasladar a otra hermana o a otro hermano, ¿cierto? Y empiezan a moverse una serie de relaciones en torno a eso. Entonces, hablar como que hay un miembro codependiente es una mirada mucho más sesgada, mucho más en túnel, que no te permite ver las relaciones más ampliamente. Reduccionista, finalmente. Reduccionista, muy determinista. eh, por eso, digamos, brevemente. eh, Sí, Ujú. sí, sí, eso es todo un tema y yo creo que es bueno aprovechar la oportunidad, por eso te hacía la pregunta, porque en la jerga común es muy usual escuchar hablar de la codependencia cuando es más Codependiente. Aparte, descriptivo no es en un la conducto onda. teórico que se haya aprobado en estudios Exacto, hace a largo mucho tiempo que no plazo. está en No. desuso, que no hay investigación al respecto, por lo tanto, también es algo bueno, desde nuestra mirada relacional, también invitamos a mirar más ampliamente que solo esto, que alguien está en función de un otro, así que eso. Así es. Oye, hay varias preguntas más, pero yo creo que estamos en el tiempo, Cintia. En el chat habían varios comentarios de que la presentación había sido clara, que había sido interesante. Eh, Va a estar el archivo, se va a poder ver en el canal de YouTube. eh, Así que se puede repasar ahí directamente y te quería dar las gracias por la presentación, por la apuesta compleja que es hablar de estos temas, pero que creo que dejaste una buena aclaración de temas y una invitación a mirar esto de una manera más completa. Así que eh, me gustó mucho escucharte y Gracias. para ir terminando entonces me gustaría pasar el dato, sí, para dejar los invitados. Hubo más de 100 personas escuchando, viendo la presentación, pero quería pasar el dato el siguiente conversatorio, ¿no? Que va a ser en mayo, a fines de mayo, el 30, vamos a tener a... otro tema que también está súper interesante, muy importante, sobre todo, que lo va a hacer Christian Spuller, un psicólogo también, que va a hablar de adolescentes transgénero, y el título es Desafío y oportunidades en el trabajo clínico con la familia. Eso va a ser el 30 de mayo, así que los dejamos a todos invitados. Vamos a seguir pasando esa información por todas las redes. Así que les agradezco a todas, a todos los que estuvieron hoy día eh, escuchando y compartiendo las preguntas y comentarios. Y Cintia, de nuevo agradecerte por la presentación Gracias a ustedes y, también. y y nos estaremos Un viendo en otra gusto. oportunidad. Un abrazo a todos y que tengan buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.